El éxito los abrazó, triunfaron en Cosquín, festivales nacionales, giras internacionales, fama, premios, discos récord en ventas, respeto de los colegas y el cariño del público, grandes y jóvenes que vieron en las voces de Orán a los referentes del buen y genuino folclore argentino. Pero pocos saben que décadas atrás este mismo conjunto escribía cartas a diferentes festivales del país pidiendo un lugarcito para cantar gratis. Viajaban gracias a la buena voluntad de camioneros amigos y sobrevivían con las viandas que sus propias madres les preparaban. ¿Y cómo hicieron estos changuitos de Orán que andaban cantando gratis para convertirse en figuras del folclore? Para contar esta historia hay que empezar por el principio, y ese principio tiene un nombre: Luis Federico Córdoba. Luis Federico Córdoba nació el 17 de julio de 1951 en Orán, localidad del Chaco salteño, en el seno de una familia marcada por dos aspectos fundamentales: el trabajo sacrificado y el amor por la música. Hijo de doña Elena Gregoria Medina, panadera y amante de la música clásica, y de don Francisco Rómulo el Pajarito Córdoba, músico y también panadero. El matrimonio era dueño de una de las panaderías más grandes del pueblo, la que tiempo después se convertiría en un lugar de encuentro de las más grandes figuras del folclore nacional. Pero además de la harina, la levadura, el agua y la sal, el otro gran ingrediente que le daba sabor a aquella vida familiar era la música. Aunque la carrera musical de Federico estaría definida por el folclore, su primer amor fue el tango, una música que tenía su epicentro en Buenos Aires, y aquello tenía una explicación. Su papá, Pajarito Córdoba, además de su cotidiano oficio de panadero, era violinista en una orquesta típica de tango. Aquella orquesta amenizaba bailes y fiestas los fines de semana y también solía acompañar a destacados cantantes de tango que llegaban en gira desde Buenos Aires. Gracias a esa convivencia hogareña entre trabajo y música, Federico descubrió un concepto revelador. A la música había que encararla como un trabajo que exigiría grandes y cotidianos sacrificios, al igual que la panadería de sus padres. La música que corría por las calles de Orán, por los montes, por la vera del río Bermejo, era la música popular tradicional, bagualas y coplas que se improvisaban y se cantaban en juntadas de pescadores, hacheros y guitarreros. Y lógicamente también se oía ese exquisito folclore provincial de zambas, canciones y chacareras que llegaban mediante la radio. Agrupaciones como los chalchaleros, los fronterizos, los cantores del Alba, los de Salta, los Cuatro Hermanos salteños, entre otros, que conquistaban Buenos Aires y desde allí se proyectaban a todo el país. Con toda esa presencia musical en su casa y en su pueblo, no fue sorpresa de que Federico, siendo apenas un niño, empuñara la guitarra y soltara su voz en el patio de la panadería. En ese mismo pueblo, otro changuito, apenas 4 días mayor que Federico, también andaba dando sus primeros pasos en el camino del canto. Se llamaba Martín Nabor Salazar, pero en todo Orán lo conocían como Pitín. Pitín había llegado a Orán junto con su familia cuando tenía apenas 3 años. Había nacido en la localidad de Ingenio San Martín de Tabacal. Su papá, don Celín Salazar, también era músico y cantor. Tocaba la guitarra, el violín y el acordeón. Federico y Pitín se conocieron siendo tan chicos que ni siquiera recordaban en qué momento ni en qué lugar se habían cruzado por primera vez. Lo que sí recordaban es que conectaron de inmediato y forjaron una gran amistad. Compartían un mismo sueño: llegar a ser grandes cantores. Pero sobre todo eran infaltables en los corsos del mes de febrero en la Plaza San Martín de Orán. Allí solían integrar comparsas, vidalear caja en mano y hasta disfrazarse para desfilar por las calles, tanto para divertirse como para divertir a los vecinos.
Fue por esos años cuando Federico conoció a Porota, que fuera su compañera de toda la vida. Habían empezado una relación muy especial cuando él tenía 14 años y ella apenas 11. Con el tiempo se convirtieron en novios sin imaginar el futuro que les esperaba. Siendo apenas unos adolescentes, Federico Pitín y dos amigos más, Eulogio Argüello y Aníbal Flores, conformaron un cuarteto vocal. Federico era principalmente quien armaba las armonías de las voces, debido a que siempre destacó por su buen oído musical. Tanto Federico como Pitín eran admiradores del conjunto Los Cuatro Hermanos Salteños y como una forma de aprendizaje comenzaron a imitarlos. Por eso, un representante los bautizó como Los Salteños y se presentaron en diferentes peñas y festivales. Con ese proyecto, los salteños decidieron dar su primer gran paso: viajar a Buenos Aires. Por aquellos años era allí donde los sueños solían cumplirse. Fue un viaje realmente austero. Llevaban guitarras, bombos y las viandas que sus madres les habían preparado para sobrevivir el viaje. Desembarcaron en la gran ciudad y se presentaron en distintos establecimientos, soñando con encontrar un representante que los hiciera actuar y grabar. De algún modo, buscaban escribir su propia historia, replicando esa que tantas veces habían escuchado, la de artistas que llegaban tan solo con su guitarra al hombro y después volvían a sus pueblos, famosos y consagrados. Pero ese sueño no se cumplió, y la razón era evidente. Eran casi unos niños que apenas comenzaban a desandar el largo y difícil camino de la música. Y sobre todo porque sus voces no estaban maduras y varios de ellos ni siquiera habían hecho el cambio de voz. Aquella gira colmada de ilusiones terminó siendo un fracaso. Tuvieron que regresar sin pena ni gloria a su Orán natal. La música comenzaba a darle los primeros golpes de realidad. Golpes que apenas unos pocos logran entender. Superado aquel traspié, Federico y Pitín fortalecieron sus ganas de seguir adelante. En cambio, Argüello abandonó el proyecto. Federico y Pitín entendieron que debían conformar un conjunto con identidad propia y un repertorio original. ¿Y qué podía ser más genuino que ese mundo de canciones y paisajes que los rodeaba y del cual eran parte? Sumaron al proyecto a un amigo, a un cantor 7 años mayor que ellos, llamado Roberto Orlando Franco, que en Orán todos lo conocían con el sobrenombre de Ucucha. Ucucha, que por entonces tenía 24 años, a diferencia de los 17 que tenían Federico y Pitín, también había sido un cantor desde niño, incluso tenía mucha experiencia integrando conjuntos. Y un dato curioso es que Ucucha había sido empleado en la panadería de la familia de Federico. Con el tiempo, reformularon el conjunto en un trío, quedando integrado por Federico, Pitín y Ucucha, pero aún no se llamaban Las Voces de Orán. Según lo contó el mismo Pitín Salazar en una entrevista al diario El Tribuno, después de llamarse Los Salteños, tomaron prestado el nombre de Las Voces del Senta. Y tras horas de charlas y de soñar despiertos, los tres coincidieron en establecerse una meta clara: triunfar con el conjunto en Buenos Aires para así poder grabar, lo cual en aquellos años era el gran anhelo de todo artista emergente. Pasaron semanas eligiendo repertorio, armando canciones y ensayando en el patio de la panadería de la familia de Federico, a la que ellos cariñosamente llamaban el patio de Doña Elena. Mientras ensayaban, Doña Elena, mamá de Federico, le servía jarros de mate cocido caliente con pancitos recién salidos del horno. El conjunto comenzó con presentaciones en Salta, luego viajaron a Córdoba para actuar en peñas, donde un representante de artistas llamado Carlos Abrate les recomendó cambiar el nombre por uno que realmente los representara. Son cantores, les dijo, son de Orán, llámense Las Voces de Orán. Al trío le gustó la idea y lo aceptaron, sin imaginar que gracias a ese nombre pronto llegarían a poner a Orán en el mapa del folclore argentino.
pero para eso todavía faltaba mucho tiempo y camino que recorrer. El conjunto tenía unas ansias enormes de salir a mostrar su propuesta en los grandes festivales del país, pero como nadie los llamaba para contratarlos, tuvieron que valerse de su ingenio. Encontraron una forma de conseguir y gestionar actuaciones para llegar más al público y subirse a escenarios de grandes festivales. Por aquellos años se publicaba la revista Folklore, que además de incluir notas a figuras del género, también promocionaba festivales y agencias artísticas. Y como la montaña no iba a Mahoma, ellos decidieron escribir cartas a los organizadores de estos festivales ofreciendo su actuación. Algunas de esas cartas obtuvieron respuestas, los invitaban a cantar, pero la mayoría aclaraba que al no ser un conjunto conocido, no habría paga. A lo sumo, en algunos casos, le cubrían un par de pasajes o el alojamiento. Por lo tanto, el grueso de los gastos para poder presentarse en esos festivales debían ser afrontados por ellos mismos. Lo hacían gustosos, pagaban sus pasajes o conseguían que camioneros amigos que transportaban mercaderías los acercaran hacia aquellas provincias. Pese a todo esto, ellos siempre viajaban bien preparados, con sus pilchas gauchas impecables, sus instrumentos y los sándwiches de fiambre que les preparaba doña Elena con pan de su propia panadería. Así realizaron actuaciones en Formosa, Chaco y Tucumán, hasta que un día, en un festival en Orán, conocieron a otro salteño, oriundo de Campamento Vespucio, que ya triunfaba a nivel nacional. Se llamaba Carlos Alberto Nieto y era conocido en todo el país como el Chango Nieto. El Chango los escuchó y quedó maravillado con el estilo, el repertorio y la fuerza de este conjunto. Y tras la actuación se acercó y les dijo: «Bien muchachos, ya vamos a arreglar para que se vengan a cantar a la Vizcachera, una peña que tengo en La Plata». Aquellas palabras, que quizás fueron dichas al pasar, las voces de Orán se la tomaron muy en serio. Años después, en anécdotas contadas por el propio Chango Nieto, él confesaba que lo había dicho como cumplido y sin apuro real de llevarlos a su peña. Pero un día, esos 3 changos de Orán se le presentaron en La Plata. Chango Nieto, que lo habíamos conocido aquí en Orán, en nuestro festival, y él nos había prometido algo. Él siempre cuenta, el Chango, dice: yo le dije por joder, dice, y esto me aparecieron allá, dice el Chango. Para un conjunto enfocado en conseguir el éxito, hasta una invitación pasajera como aquella era una oportunidad enorme que no se podía desaprovechar. En 1969, con mucho sacrificio, viajaron a Buenos Aires, pero esta vez, a diferencia de aquella primera experiencia fallida con los salteños, los integrantes del conjunto habían hecho un pacto que consistía en no fallar. Porque si esta vez fallaban, se juraron que no regresarían a Orán, porque sentían que le estarían fallando no solo a sus familias, sino también a su pueblo. Habíamos puesto una meta de grabar sí o sí, y si no, no volver, porque era ya un orgullo nuestro, ¿no? Sin previo aviso, se le presentaron al Chango Nieto en su peña de La Plata. Este les consiguió una habitación para alojarse y les ofreció trabajo en la Vizcachera. Las voces de Orán comenzaron a presentarse cada noche en este local y fueron un éxito rotundo. El público los ovacionaba. Se convirtieron en un verdadero fenómeno. Las potentes y particulares voces de estos oranenses encendían las noches platenses con sus zambas carperas, coplas y bagualas. Ante semejante éxito, el Chango Nieto se dio cuenta del enorme potencial que tenían estos muchachos y se comunicó con su gran amigo, otro salteño, Hernán Figueroa Reyes, entonces director artístico de la discográfica CBS Columbia. Le pidió que enviara a alguien de la compañía para que los viera. Tienen que ver a este conjunto de changuitos salteños recién llegados. La están rompiendo en mi peña.
Y así fue. Una de esas noches, dos directivos de aquel importante sello discográfico presenciaron el show de las voces de Orán. No solo apreciaron la fuerza y la calidad de este joven conjunto, sino también la enorme respuesta del público que no los dejaba bajar del escenario. A la semana, las voces de Orán ya se encontraban en Capital, firmando su primer contrato discográfico. Día después, ingresaron a los estudios para grabar su primer simple, una samba carpera que hasta ese momento era desconocida, pero que hoy ya es uno de los clásicos indiscutibles del cancionero popular. Y esta primera canción grabada por las voces de Orán tiene también su propia y muy hermosa historia. El autor de esta samba carpera era un joven salteño llamado Rubén Jesús Pérez, oriundo de El Tala, en la Candelaria Salta. A los 15 años, este joven taleño había compuesto esta samba dedicada a las bellas mujeres de su pago y la tituló Mi Taleñita, aunque con el tiempo también se la conociera como La Taleñita, y la cantaba de vez en cuando en reuniones con amigos. 8 años después, Rubén, por cuestiones laborales, se trasladó a Orán, donde consiguió trabajo como cartero. Con el tiempo se haría conocido en el pueblo como el carterito cantor, porque no tardó en destacarse en juntadas y guitarreadas. Allí, otros cantores lo convencieron para que se presentara en un concurso de canto organizado por Radio Orán. El joven se animó y lo hizo interpretando su obra Mi Taleñita. Hasta ese momento, inédita, el carterito cantor ganó el primer premio. Cuando Federico y Pitín escucharon esta hermosa samba, se la pidieron para sumarla a su repertorio. Al armarla, le dieron esa fuerza, ese sello propio de sus voces, y comenzaron a cantarla en cada escenario, porque parecía una samba hecha a medida para las voces de Orán. Por eso, tras firmar con CBS Columbia, los directivos le dijeron que eligieran muy bien qué canción grabar, y ellos no lo dudaron ni un segundo. Grabaron Mi Taleñita de su amigo Rubén Pérez. Esta grabación se volvió muy popular y hoy esta samba ya es un clásico indiscutido en el repertorio salteño y del folclore argentino. Llorarán tus ojos. Tras estos primeros logros, las voces de Orán y el Chango Nieto forjaron un vínculo muy estrecho, a tal punto que el Chango decidió apadrinarlos artísticamente para ayudarlos en todo lo que estuviera a su alcance. Pese a estos avances, las voces de Orán seguían peleándola día a día. Aún no habían alcanzado la fama y el trabajo no estaba del todo asegurado. Las actuaciones seguían siendo esporádicas y el camino era cuesta arriba. Viajaban y dormían como y donde podían. Solían ser alojados por amigos que a veces les cedían algún cuartito donde los tres se las arreglaban para descansar. Una de las anécdotas más recordadas de aquellos tiempos es la que siempre solía contar Ucucha. Relataba que durante un tiempo supo dormir en una cama improvisada que él mismo armó. El hermano del Chango Nieto nos prestaba una piecita que ellos tenían. Yo tenía una cama donde ponía 2 cajones de fruta y había una puerta en el fondo. Yo hice mi primera cama, me compré un colchón y esa era mi cama. Pero el gran impulso que los lanzaría definitivamente al éxito llegaría en 1972 de la mano de una preciosa canción inédita. A fines de 1971, el Festival de Cosquín abría las inscripciones para participar de una nueva edición del Festival Cosquín Canción, un certamen que cada año elegía a la mejor obra inédita. Los autores enviaban sus canciones y podían interpretarla ellos mismos o elegir quién las defendiera en el escenario. Pero este certamen venía arrastrando algunos problemas. Había recibido críticas en ediciones anteriores, porque muchas veces las obras eran defendidas por artistas famosos, lo que daba lugar a la sospecha. ¿Se premiaba realmente la calidad de la canción o terminaba pesando más la fama del intérprete? Ese mismo año, 2 integrantes del conjunto Los Quillaguasi, el riojano Ramón Navarro y el pampeano Roberto Palmer, decidieron participar y compusieron una vidala chayera que titularon Chaya de los Pobres. En lugar de interpretarla ellos mismos, acudieron a su sello CBS Columbia para que les ayudara a buscar algún buen intérprete que la defendiese en Cosquín. Corría la versión de que la empresa le había ofrecido defender esta canción a algunas figuras de su staff,
pero que éstas la habían rechazado porque no les parecía una buena obra. La CBS le hizo la propuesta a las Voces de Orán y lógicamente estos aceptaron. Las Voces de Orán defenderían a Chaya de los Pobres en el Festival Cosquín 1972. Además, Chaya de los Pobres, al igual que la Taleñita, parecía haber sido hecha a su medida. Ese ritmo, esa poesía, encajaba a la perfección con sus potentes voces, dueñas de esa rusticidad provinciana tan genuina que le daría aún más credibilidad a la canción. Y como el reglamento lo permitía e incluso recomendaba grabar la obra, la discográfica los hizo grabar Chaya de los Pobres en sus estudios. Por eso pa'l carnaval. Pero en esta competencia se dio algo increíble. En esta misma edición, dos hombres fuertes del folclore también participaban del concurso, Ricardo Romero y Héctor Bulacio, integrantes y fundadores de los Tucu Tucu. Estos presentaron una obra de corte romántico muy fiel a su estilo, titulada Regresa en la canción. Y para defenderla, eligieron a nada menos que al Chango Nieto, figura popular consagrada, quien también era el padrino artístico de las Voces de Orán. Ante este escenario, existía la posibilidad de que en la final los ahijados terminaran enfrentándose a su propio padrino y mentor. El concurso comenzó. De los cientos de obras presentadas, un jurado técnico seleccionó solo 12 para la competencia, entre ellas Chaya de los Pobres y Regresa en la canción. Según la revista Folklore, durante las noches del festival, los artistas presentarían sus obras en vivo y sería el público, mediante urnas, quien elegiría las dos finalistas. Y como tantas veces, la realidad supera a la ficción. Tras la votación y un extenso escrutinio público, las dos canciones finalistas resultaron ser Regresa la canción, defendida por el Chango Nieto, y Chaya de los Pobres, defendida por las Voces de Orán. El gran temor de estos tres changos de Orán se hizo realidad. Debían enfrentarse en la final a su propio padrino artístico. Esta vez, la definición no sería a través de votos en urnas, sino mediante el resultado emocional de los aplausos del público. La interpretación que más aplausos recibiera sería la ganadora. Y aquí, las ya conocidas críticas se acrecentaban. El público se rendiría ante la figura consagrada y querida del Chango Nieto o se limitaría a apreciar y a valorar la calidad de las obras. El mismo Federico contó que ellos no se tenían mucha fe, pero los datos alimentaban la esperanza. Según registros, Chaya de los Pobres había llegado a la final con 3.030 votos del público, mientras que la obra defendida por el Chango Nieto había reunido 1.913 votos. La diferencia era clara, pero no decisiva. El emocional aplauso del público en vivo podía torcer cualquier resultado. Luego de las presentaciones, llegó el momento decisivo. Ambos competidores estaban ya sobre el escenario. Julio Marvis conducía la velada y el público expectante. Y fue en ese momento, con la tensión en lo más alto, cuando afloraron esos gestos que hacen grandes a los artistas. Federico lo contaría años después. El Chango Nieto me agarró de las manos a mí. Y a Pitín no apretó fuerte la mano. ¿Sabe qué dijo? Chango, esta era de ustedes. Yo ya estoy hecho. Aquel gesto confirmó algo que no se gana en los festivales: la calidad humana. Esto fue una verdadera muestra de cariño hacia esos changuitos que apenas estaban dando sus primeros pasos. Y entonces llegó el veredicto. El público fue claro y tajante con sus aplausos. La canción elegida fue Chaya de los Pobres,
de Navarro y Palmer en la interpretación de Las Voces de Orán. Chaya de los pobres. La CBS le propuso grabar su primer larga duración. El corte principal fue el tema número 4, que también le dio nombre al álbum. No vengas a buscarme a la ciudad, de Toño Báez y José Otero. Esta canción parece contar un poco la historia de Las Voces de Orán antes de aquel triunfo en Cosquín, porque la letra habla de la pena de un hombre que partió de su pueblo a la gran ciudad en busca de sus sueños. Pero esos sueños demoran en cumplirse y entonces, mediante carta, le pide a su amada que no vaya a buscarlo a la ciudad, sino que lo espere. No vengas a buscarme a la ciudad. Recién, un mes después de aquel triunfo en Cosquín, pudieron volver a Orán. Esta vez regresaban victoriosos. Todo el pueblo los esperaba en las calles. Gracias a ellos, Orán estaba en boca de todo el país. Esa ovación, ese abrazo colectivo, parecía ser el verdadero premio para Las Voces de Orán. Pero para Federico había un trofeo aún más especial esperándolo. Meses atrás, cuando había salido de su casa, su esposa Porota lo había despedido con su primer hijo de la mano y el segundo en su vientre. Ahora, mientras amigos y vecinos lo abrazaban y felicitaban, Federico buscaba otros rostros entre la gente, hasta que al final aparecieron. Era Porota, sosteniendo un bebé entre sus brazos, su segundo hijo, al que llevaba semanas deseando conocer y besar. En 1973 publicaron el disco Fuerza Salteña, abriendo el álbum con la obra Soñadora del Carnaval. En 1974 lanzaron un disco homónimo al conjunto, y en este grabaron La Chicharra Cantora, del doctor Abel Mónico Saravia y de Francisco Sánchez, una obra que se convertiría sin duda en el éxito más grande y memorable de Las Voces de Orán. Chicharra, no quiero que cantes, que si canta me quitas el sol. A partir de 1975 comenzaron a trabajar con una de las productoras más importantes del folclore argentino, La Docta, una productora que los llevó a recorrer los festivales más destacados del país. Las giras eran largas, llegaban a pasar meses lejos de sus casas, viajaban de ciudad en ciudad, intercalando shows con largas e intensas horas de grabaciones. Eran hombres bien predispuestos al trabajo, pero había algo que para ellos era innegociable. Federico y Pitín tenían una sola condición ante la empresa. En febrero no nos vendan. En febrero no tocamos para nadie. La razón, los carnavales de Orán. No importaba cuán famosos fueran, no importaba cuántos festivales los quisieran contratar. En febrero, ellos querían estar en su pueblo, en su carnaval. Porque al igual que cuando eran niños, se disfrazaban y desfilaban alegremente formando parte de las comparsas. Las Voces de Orán recorrían cada festival del país, pero cuando el evento era en Orán, la verdadera fiesta no terminaba en el escenario. Se trasladaba al patio de la panadería de Doña Elena, la mamá de Federico. Ese mismo patio, donde años atrás Federico había aprendido sus primeros acordes, ahora se había transformado en el lugar donde confluían las figuras más grandes del folclore nacional. Doña Elena era feliz recibiéndolos y atendiéndolos como si fueran familia. Por ese patio pasaron figuras inmensas. Horacio Guaraní, el Chango Nieto, los Fronterizos, el Cuchi Leguizamón, el doctor Mónico Saravia, y fueron memorables las visitas de los Tucutucu. Federico siempre recordaba con cariño aquella escena repetida. El gran Ricardo Romero, líder del conjunto, llegando a la panadería con la guitarra en una mano y en la otra un ramo de flores. El cantor saludaba a Doña Elena, le entregaba las flores, que solían ser rosas o claveles, y acto seguido, junto con sus compañeros, le cantaban una serenata. Todo esto lo hacían en agradecimiento por tanta hospitalidad.
En el Festival del Palo Santo, las voces de Orán se cruzaron con un joven cantor del Chaco salteño que recién empezaba a desandar los escenarios, un tal Oscar Esperanza Palavecino, aquel que años después todos conoceríamos como el Chaqueño Palavecino. Al parecer, las voces de Orán vieron en él aquellas mismas fuerzas que ellos supieron tener en sus inicios y decidieron apadrinarlo artísticamente. Durante su extensa carrera, las voces de Orán realizaron giras nacionales e internacionales. Llevaron el folclore argentino a México, a España y a fines de los años 80 fueron enviados por el Estado argentino a Egipto como conjunto representativo de la cultura nacional. De allí proviene una de las postales más fascinantes, casi surrealista, de la historia de las voces de Orán. Esta imagen de estos gauchos salteños montados no a caballo, sino en camellos, en pleno desierto. Ese momento puede considerarse como el punto más alto de la carrera de las voces de Orán, pero al regresar de aquella gira internacional ocurriría algo inesperado. Una situación que pondría fin a esa larga racha de buenos años y éxitos. Al regreso de aquella gira, Pitín Salazar, amigo de la infancia de Federico y cofundador de las voces de Orán, anunció su desvinculación del conjunto. En aquel momento no se dieron a conocer las causas de aquella separación, pero años más tarde, en una entrevista para el diario El Tribuno, Pitín explicaría que su decisión se debió a varios factores. El principal, que el grupo volvía a establecerse en Orán, pero él ya se había afincado en Buenos Aires. A esto se sumaban algunas cuestiones económicas que, sin ahondar en detalles, aseguró que no le resultaban convenientes. Por eso optó por abrirse y emprender una carrera como solista. Pero para las voces de Orán, esta ruptura fue un verdadero cimbronazo. Venían de 18 años con su formación fundacional intacta. Y para el colmo, no era el mejor momento para afrontar cambios. La música folclórica argentina comenzaba a vivir ese fenómeno que se conocería como el segundo boom del folclore, un folclore joven y disruptivo. Surgían nuevas estrellas como los Nocheros, Soledad, los Tequis y las discográficas que toda la vida supieron responder a las modas y a los mercados, pusieron su mirada en los nuevos proyectos, dejando relegados a muchos conjuntos históricos. ¿Y cómo consiguieron un nuevo integrante para el conjunto? Fácil, reclutaron una nueva voz, tan nueva que ni siquiera sabía cantar. A comienzos de los años 90, una noche, Federico Ucucha y su padrino artístico, el Chango Nieto, fueron a la Peña Gaucho de Güemes. En ese momento, estaba en el escenario un músico muy particular, René Gerardo El Mocho Flores, un virtuoso bandoneonista carpero, nacido en General Mollinedo, departamento Anta, Salta. Este músico se presentaba en carpas y peñas con un repertorio bien popular. Su presentación era netamente instrumental. Entre sus temas infaltables estaba La Chicharra, el mayor éxito de las voces de Orán. Aquella noche, cuando el público notó la presencia de Ucucha, Federico y del Chango Nieto, empezaron a pedir a gritos que subieran al escenario. Y así fue. Federico le preguntó a este bandoneonista si se animaba a acompañarlos en La Chicharra. El músico aceptó emocionado y subió al escenario para tocar supuestamente solo un tema. Su bandoneón carpero fascinó a Federico y Ucucha. Aportaba una sonoridad distinta, fresca y profundamente folclórica, y le propusieron sumarse al conjunto. Pero había un pequeño detalle. El Mocho, pese a ser un gran bandoneonista, no sabía cantar. Pero lejos de desilusionarse, Federico y Ucucha vieron algo más. En lugar de enfocarse en lo que faltaba, vieron todo lo que este músico tenía. Un enorme desempeño con su bandoneón, predisposición y, sobre todo, una calidad humana que encajaba perfecto con el espíritu del grupo. Porque no es
fácil integrar las voces de Orán. Cuando yo recién entré, yo entraba para cubrir un espacio y después Federico, Roberto me enseñaron cómo se canta y después paciencia de los changos para que yo haga la segunda voz y así me han empezado a enseñar. Y así fue como las voces de Orán volvieron a los escenarios con su clásica formación de trío y con un nuevo sonido que marcaría el inicio de una nueva etapa. En el nuevo siglo, pasado el boom noventoso del folclore joven, comenzó a gestarse una suerte de revalorización del estilo tradicional y de los conjuntos históricos. Y en esa misma línea, las voces de Orán volvieron a ocupar un lugar central dentro de las carteleras de los festivales más importantes del país. En 2003, en el disco 30 años con amigos, las voces de Orán publicaron El Bermejo y yo, del autor Roberto Sapiola. La canción fue un verdadero éxito y se sumó a la lista de los clásicos del conjunto, prueba de que un conjunto histórico todavía podía seguir generando hits. Yo no sé por qué cuando me acuerdo de esos días. Pese al distanciamiento artístico de Pitín con las voces de Orán, siempre aseguraron que la amistad entre él y Federico jamás se vio afectada. De hecho, en internet circulan grabaciones caseras donde el trío fundacional aparece cantando en una guitarreada familiar. Fueron años de alegría para el conjunto, artistas ya maduros que disfrutaban del reconocimiento del público y en especial del público muy joven que encontraba en ellos a verdaderos referentes del folclore genuino y de calidad, un fenómeno que a ellos mismos no dejaba de asombrarlos. Federico solía decir: es increíble cómo nos sigue la changada. Pero mucho tenía que ver su personalidad, ya sea en el escenario o en una guitarreada junto a la muchachada. Su alma era alegre y bromista, denotando que su espíritu seguía más joven que nunca. Pero en 2020, el destino golpeó fuerte al conjunto. Roberto Ucucha Franco, de 76 años, falleció a causa de una enfermedad respiratoria. El legendario bombista y encargado de la voz aguda había contraído el virus que por entonces aquejaba al mundo. Ucucha, además de su trayectoria como folclorista, también se desempeñaba como conductor radial y hasta había participado en política, cumpliendo un periodo como concejal. Su partida dejó un vacío enorme en el conjunto, en los corazones de Federico y del Mocho, y sobre todo en los seguidores del grupo, que no solo lo admiraban como músico, sino que le tenían un cariño muy especial, porque Ucucha era un tipo entrañable, amable y profundamente querible. Querido Ucucha, querido compadre, te recuerdo en lo más profundo de mi corazón, que nos siga alumbrando desde arriba a este trechito más que vamos a seguir cantando, no mucho, las voces de Orán. En 2021, el conjunto incorporó a Nicolás Verón, un joven cantor de excelente voz que desde el primer momento cumplió con creces los requerimientos del grupo. En 2022, las voces de Orán volvieron a demostrar su capacidad de posicionar nuevos éxitos. Grabaron la samba Tormenta de Vino del autor Hugo Casas. El tema superó los 6 millones de visitas en YouTube. Hoy amaneció nublado. A fines de junio de 2025, el conjunto informó que Federico había sido hospitalizado para afrontar un tratamiento médico y que momentáneamente sería reemplazado por su hijo Ricardo, quien ya venía formando parte de los músicos que acompañaban al grupo. Tanto seguidores como colegas le manifestaron sus deseos de pronta recuperación. El 4 de julio del 2025,
faltando apenas 13 días para su cumpleaños, Luis Federico Córdoba falleció a los 73 años. 53 años antes, en una calurosa tarde de marzo, la alegría se había apoderado de las calles de Orán. Un centenar de vecinos habían salido a recibir a las voces de Orán, que regresaban victoriosos tras haber triunfado en Cosquín. Y ahora, una fría noche de julio, Orán volvía a salir a las calles, pero esta vez con un gran dolor en el alma. Una caravana de 5 kilómetros recibió y acompañó los restos de su querido cantor, el Fede Córdoba. Una genuina manifestación popular nunca vista en Orán. A 15 días de su partida, las luces del escenario de un festival salteño se encendieron junto al sonar melancólico de un violín. Pese al duelo, pese a la ausencia, miles de seguidores de las voces de Orán recibieron un gran consuelo. Hoy la emoción tiene un nombre, Federico Córdoba. Aquí sus amigos de la vida, el Mocho Flores, Nicolás Verón y en mi caso tu sangre, Ricardo Córdoba, trataremos de izar bien en alto tu canto, tu música y tu carisma. Y el show tiene que continuar como así lo pidió él. Muchacha provinciana, flor azul. Al parecer, el legado de estos grandes cantores ha de seguir en lo más alto, y quiera Dios que haya voces de Orán para rato.